desde la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo Amadero, para todas y todos los vecinos de la demarcación y para toda la ciudad. Esto es Futurama TV. Tenemos material, hay poetas y de mucha calidad. ¿Qué poeta? ¿De qué poeta? Hola, ¿cómo están? Su servidor Anuar Bojalil, del programa La Pluma en la Mano, de una manera diferente, una manera nueva, fresca de abordar la literatura. Les recuerdo que estamos todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. No dejen de vernos, por supuesto, por Futurama TV. A continuación, enriqueciéndonos de cultura popular con Enrique Guerrero e Hijo. Hola, bienvenidos a su programa Enriqueciéndonos de Cultura Popular de Futurama TV. Yo soy Enrique Guerrero y como siempre en compañía de Enrique Guerrero. Hoy veremos una serie de las décadas y vamos a ver los años 60 que nos corresponde. Así es, una década de inflexiones y de muchas, sucesos y de cambios, tanto culturales como sociales, que hemos visto de por sí en algunos sucesos en particular, pero ahorita vamos a ver ya como un plano general de toda la década. Así es. La década de los 60 fue un parteaguas en la historia. Fue el fin de una era y el comienzo de otra, tanto en lo social como en lo cultural. La década de los 60 comienza el 1 de enero del 60 y finaliza el 31 de diciembre del 69. En la cultura popular es un término usado por historiadores, periodistas y académicos con nostalgia para describir la contracultura y la revolución de las normas sociales sobre vestimenta, música, drogas, sexualidad, formalidades y educación, y en otros peyorativamente para denunciar la década como un exceso irresponsable, extravagancia y decadencia del orden social. En la década de los 60 fueron momentos de mucho conflicto político entre los bloques formados por Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Lo que se denominó la Guerra Fría. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algunos sucesos. También fue muy importante por todos los movimientos sociales que se dieron, sobre todo en el año 68, que en varios países surgieron y fueron muy, muy importantes. Otra cuestión que en los Estados Unidos en esa década hubo, pues digamos, 4 asesinatos, magnicidios, que también marcaron la década, así como una guerra absurda que se mantuvo, que fue la guerra de Vietnam. Muchos factores que fueron formando toda la sociedad del mundo en la década de los 60. Otra cuestión que también en la carrera espacial fue muy importante, fue donde hubo grandes avances y se lograron cosas muy importantes, ¿sí? Eso, digamos que eso fue los 60. También en el Oriente Medio, también la cuestión de Palestina y de Israel como Estado también fue muy importante, así como la China de Mao, con la llamada Revolución Cultural, que fue una especie de transformación de la China milenaria a algo más moderno, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Iniciamos por un resumen así de los principales acontecimientos históricos mundiales, pero que repercutieron en México. O sea, este programa lo hacemos con puras cuestiones de nuestro país, pero aquí no podemos abstraernos de eso, puesto que también tuvimos que ver parte o nos modificaron o nos vinieron aquí a afectar estas situaciones, ¿sí? Bueno, empecemos con el año de 1960. Ahí hay un suceso muy importante, fue la aprobación de la píldora anticonceptiva, que fue la revolución sexual. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, el 9 de mayo del 60, aprobó la primera pastilla comercial para el control de embarazo, la Envoy 10, que fue muy importante hasta la fecha, ¿no? Porque, o sea, modificó toda la cuestión sexual reproductiva, ¿sí? Después, en el año de 1961,
tenemos un suceso muy importante, que es la construcción del muro de Berlín. En agosto de 1971, los alemanes orientales decidieron dividir Alemania porque los orientales se pasaban al lado occidental. Entonces empezaron haciendo un muro con barricadas, con alambres, todo. Posteriormente ya lo hicieron formalmente con Levantaron el muro. el muro, y eso dio a muchas películas, a muchas cosas, ¿no? De las injusticias. Lo que pasa económicamente le estaban destrozando a la Alemania Oriental con Alemania Occidental, que atraía todo el capital para acá y ellos lo estaban dando todo. Entonces ellos tuvieron que tomar esa decisión muy drástica de poner el muro, que sí fue una situación muy fea. Y como les digo, en las películas, pues más nos muestran, ¿no? O sea que... Sí, la situación. Ajá. Sí, finalmente ese muro se derribó en 1989. Tenía 96 millas y en el 89 se derrumbó ya con pues, toda la cuestión de lo que había pasado en el occidente y todo eso. Se tiró y fue ya ahorita, fue un símbolo, ¿no? El famoso muro de Berlín, ¿sí? En 1962 hubo una cuestión política que se llamó la crisis de los misiles. Esto se derivó de que un avión espía, el U-2, fotografió las bases militares que tenía Rusia la Unión Soviética en Cuba. Entonces eso derivó en un suceso, Una tensión. tensión, porque el presidente John F. Kennedy desplegó unidades navales y aviones de combate para bloquear la entrada a Cuba de suministros militares soviéticos. Es en el momento cumbre de la Guerra Fría, ¿sí? Es el momento más cercano que estuvo de una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Estuvieron a punto de la guerra, afortunadamente, pues Sí, no. dicen que literal, ¿no? A un botonazo, nada más a esperar la Ajá, orden, ya estaban ahí. sí. Fue en el 62, en octubre del 62, cuando pasó esto. Entonces sí, fue muy delicado y la famosa guerra de los misiles. El 5 de agosto del 62, pues no es tan importante, pero sí muy impactante la muerte de Marilyn Monroe, uno de los símbolos sexuales más grandes de la historia. Murió en su casa en Los Ángeles. Muchos sostienen que la actriz fue asesinada, pero la causa oficial fue una sobredosis. En 1962, Marilyn Monroe. En el 63 se le llama la segunda ola de feminismo, porque en el 60 la mujer estaba muy limitada en diversos aspectos, ¿no? Su destino era casarse joven, ser esposa y madre. Lo que el trabajo no era para ellos, sino el trabajo de casa. Entonces la escritora estadounidense Betty Friedan en 63 publicó La mística de la feminidad, que describe la frustración, inclusive la desesperación de una generación de amas de casa con estudios universitarios que se sentían atrapadas e insatisfechas. Este hecho es considerado como el principio de la segunda ola del feminismo, que duraría hasta los 80s, ¿sí? En 1963, pues también hubo conmoción mundial porque el 22 de noviembre del 63 asesinaron al presidente John F. Kennedy en Dallas, Texas. Todos vemos cómo fue, ¿no? En una gira por ahí le tiraron un francotirador y pues lo asesinaron, ¿no? No al momento, pero en el camino al hospital falleció el presidente más poderoso de ese momento y fue un caos tremendo, ¿no? Porque estaba la Guerra Fría, muchos factores, entonces sí, y la escena como fue de su esposa recogiendo pedazos de masa encefálica y todo el glamour y todo, pues ahí quedó, ¿no? O sea, y fue de mucha tensión porque no se sabía realmente qué había pasado. Después, pues ya pasó todo, pues normal, ¿no? O sea, encontraron un chivo expiatorio o no sé, sea realmente el asesino de Harvey Oswald, pero a él fue a él le dijeron que él había sido, muchos dicen que no, porque resulta que el famoso, hubo varios tiros, no nomás un solo tiro lo mató, sino fueron varios, inclusive uno lesionó de la pierna al gobernador de Texas que iba en la parte delantera. Entonces, ahí, híjole, es una situación que hasta la fecha no la han Se ha podido esclarecido. esclarecido, ¿sí? Y muy importante. Y siguiendo con los asesinatos, en 1963, Martin Luther King
pronunció su famoso discurso I have a dream, yo tengo un sueño, que le costó la vida en 1968. A raíz de ese, se considera que fue como su sentencia de muerte, ¿no? Pero muchos años después, 5, murió asesinado también Martin Luther King, ¿sí? También recuerden que mataron al hermano de Kennedy, a Robert Kennedy, Igual en el 68. y también asesinaron a un gran activista que era Malcolm X, o Malcolm X. O sea, son una serie de asesinatos que se llevaban pesado en los Estados Unidos, ¿no? En esa época, o sea, estaban muy rudos. Y eso nada más hablamos de los magnicidios, porque si hablamos claro. de protestas y represiones, pues... Sí, estaba muy duro, ¿no? La cuestión racial estaba muy difícil. Inclusive en los 60 todavía había camiones para personas de color y para Sí, segregación. segregación. Hay casos muy duros. Por ejemplo, una vez en una alberca para gente de color pasó un cuate tirándoles ácido. Muchas cuestiones, ¿no? Y algunas que todavía siguen, por cierto. Está Rosa Parks. Rosa Parks, que fue una gran luchadora, ¿no? Sí, se sentó enfrente donde no le correspondía en Según ese ellos. momento, según Ujú. ellos, y fue encarcelada y fue todo un escándalo y pues ella fue símbolo de este De ese movimiento. movimiento. Así es. Sí, muy importante. No tiene muchos años y estaba el racismo. Híjole. Está. Bueno, pero ahorita como que No, bueno, no. pero sí estaba muy rudo, Ahí ¿no? está ese señor George Floyd. Bueno, sí. Ok, luego pasamos al año 67, donde se hizo el primer trasplante de corazón en la historia. El 3 de diciembre del 67, Christian Barnard, un médico sudafricano, realizó el primer trasplante de corazón en una persona. La operación fue llevada a cabo por 30 cirujanos y duró 9 horas, pero fue la primera vez que se trasplantó un corazón con éxito. Muy importante. En el 68, pues como les decíamos, las revoluciones, ¿no? La primavera de Praga, el mayo francés y el 2 de octubre de México. Bueno, en general todo el movimiento que Todo se el dio movimiento que se dio. en el país, porque no nada más fue en la Ciudad de México. Así es, en varios países, ¿no? Chile, en Argentina, en muchos lados. Ahorita vamos a hablar sobre todo de lo que nos corresponde, ¿no? A México. En 1969 nace el ARPANET, que es el prototipo de la Internet. Fue, digamos que el inicio de la Internet, fíjense, estamos hablando de 69. Sí, que fue un proyecto militar encargado justamente por la cuestión de la Guerra Fría. Así es. Buscar una forma de comunicarse donde no interfirieran pues cables, o sea, líneas telefónicas, etcétera, y que fuera de cierta manera un poco inmediata. Así es. También intervino la UCLA, la Universidad de California de Los Ángeles. Sí, bueno, sí. O sea, fue y el un proyecto Stanford militar Research Institute. que se le fue encargado y a se fue la pidiendo UCLA. apoyo. Sí. Otro hecho importante de los 60 fue en 1969, el 20 de julio del 69, cuando el ser humano llegó a la Luna. Sí, fue el Apolo 11. Cuando Neil Armstrong fue el primer humano que pisó la Luna y su frase célebre es que un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Obviamente antes la Unión Soviética ya había puesto en órbita otro cosmonauta que era Yuri Gagarin, muy famoso, y en el 61. Y también la primera mujer, que es Valentina Tereshkova, también fue de las... Tereshkova, sí. Pero vaya, el gran paso lo dio Estados Unidos llegando a la Luna. Que a la fecha dicen que fue falso, que no es cierto, y es... Son teorías de conspiración. O sea, sí, yo no lo sé, pero... Muy interesantes, pero no creo que vieran... Sobre todo, yo me acuerdo de ese hecho. Yo era niño y me acuerdo toda la parafernalia que hubo alrededor de la llegada del hombre a la Luna. En México hubo programas con Jacobo Zabludovsky, inclusive le pusieron el lado amable con Cantinflas. Cantinflas, del cómico, estaba también ahí en ese momento cuando se llegó a la Luna en los programas especiales. ¿Sí? Bueno, pues vamos a una cápsula que vamos a ver unos sucesos y personajes de la década de los 60. Vamos y ahorita regresamos.
La visita de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, a la Ciudad de México en junio de 1962. El atentado y asesinato del presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963. El traslado del monolito de Tlaloc a la Ciudad de México el 16 de abril de 1964. La Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, cuando se efectuó la masacre. Juegos de la 19ª Olimpiada México 1968, realizado del 12 al 27 de octubre de 1968. La llegada del hombre a la luna, el Apolo 11 el 20 de julio de 1969. Inauguración del sistema de transporte colectivo Metro el 4 de septiembre de 1969. Pues esta fueron la cápsula con los personajes y los sucesos de los 60s. Ahora vamos a hablar de los 60s, pero ya de México directamente, ¿sí? Recuerden que iniciando la década de los 60 estaba el gobierno de Adolfo López Mateos, que fue del 1 de diciembre del 58 al 30 de noviembre del 64, o sea, digamos que del 60 al 64 estuvo López Mateos, y del 64, del 1 de diciembre del 64 a 30 de noviembre del 70 estuvo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Ahí tenemos una particularidad, que el regente de la ciudad, que como decimos era un personaje muy importante, fue el mismo, Ernesto Uruchurtu Peralta, mejor conocido como Ernesto P. Uruchurtu, aquí hemos hablado de él, el famoso regente de hierro, ¿sí? Abarcó de los periodos desde Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Con Gustavo Díaz Ordaz no acabó y ahorita vamos a ver por qué. Era el regente de hierro, iba todo muy bien, inclusive se hablaba que era presidenciable, o sea, que podría ser un candidato a la presidencia. Pero cuando hicieron el Estadio Azteca, quitaron había una zona ahí de viviendas, de casas, pues, de tipo humilde, y entonces los quitaron, que les compraron, pero hubo mucho desacuerdo, hubo mucho problema de quitar a las personas de ahí de Santa Úrsula, Cuapa. ¿Sí? Entonces toda esa gente la quitaron para poder tener el terreno para construir el Estadio Azteca. Entonces había cierta, pues, desacuerdo, cierta molestia de muchos grupos por cómo quitaron a las personas que vivían ahí en el área del Estadio Azteca. El día que se inauguró el Estadio Azteca, que fue el 29 de mayo del 66, con un partido entre América de México y Torino de Italia, la inauguración pues fue majestuosa, la gente salió a las calles y todo. No calcularon la situación del tráfico. Y cuando salió el presidente Díaz Ordaz hacia el Estadio Azteca, iba en su hora normal, llegó 1 hora 20 minutos tarde. Y la rechifla llegando al estadio fue escandalosa, estruendosa, aparte de la molestia que traían por lo de los terrenos. Y llega tarde el presidente, dicen que la rechifla estuvo, y esa fue su, digamos, su sentencia, la firma de su renuncia del regente de Uruchurtu, porque el 14 de septiembre pues renunció, pero a raíz de esa rechifla no le gustó al presidente, no, y ahí firmó su sentencia de renuncia. ¿Sí? No le calcularon bien la situación del tráfico, ¿sí? Y pues ahí quedó. Entonces ya no acabó, ya entró otro regente, ¿sí? Bueno, ese fue el gobierno que teníamos. De cuestiones así que pasaron, en 1962, del 29 de junio al 1 de julio, recibimos la visita del presidente John F. Kennedy con su esposa, Jackie Kennedy. Era un suceso, aparte de que eran el presidente de Estados Unidos y eran como del jet set, ¿no? Eran unas muy, llamaba mucho la atención la pareja, muy, ¿cómo se dice? Mediática. Entonces llegaron a México y hay periódicos donde el gobierno de la Ciudad de México decía que salieran a las calles a recibirlos. Pedían y fue apoteótico, dicen que las calles se llenaron, o sea, todos tratando de ver al presidente,
y a Jackie Kennedy, ¿sí? Estuvieron aquí, le digo, varios días y visitaron el Zócalo y fueron a la Villa de Guadalupe. Es clásico esa visita que vinieron a la Basílica, de ambos presidentes, ¿sí? Obvio también fueron al Museo de Antropología, que estaba recién hechecito, a Palacio Nacional, a varios lados, ¿no? Inclusive fueron le ofrecieron en Bellas Artes, una actuación del ballet de María Hernández, ballet folclórico, ¿sí? Y sí, pues ahí fueron. Pero el museo lo visitaron, el Museo Nacional de Antropología todavía no estaba inaugurado. Fueron a visitarlo así, cuando estaban todavía, no se había inaugurado. Porque el Museo Nacional de Antropología se inauguró el 17 de septiembre del 64. Es un suceso muy importante también que pasó en los 60, ¿sí? Porque fue uno de los recintos museográficos más importantes de México y de América. Aparte de la cultura e historia mexicana, también tiene la mesoamericana, ¿sí? Entonces inauguró el 17 de septiembre del 64. Este museo tiene 22 salas de exposiciones permanentes, 2 salas de exposiciones temporales y 3 auditorios. Este museo fue construido por el famoso arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en 44,000 metros cuadrados, ¿sí? Muy moderno, a la fecha se ve moderno. Fíjese, es del 64 y a la fecha se ve muy moderno, está bonito, ¿sí? Uno de sus sellos de este museo fue el monolito de Tlaloc, que está ahí. Este monolito de Tlaloc fue hallado en San Miguel Coatlinchán, Estado de México, acá por Texcoco. Desde como 1890 y tanto lo descubrieron, lo sacaron, y ahí estaba. Cuando decidieron hacer el Museo de Antropología, decidieron traer el monolito, ¿sí? Para transportarlo en el 64, híjole, fue toda una hazaña, porque imagínense el tamaño de ese monolito, pesa 168 toneladas. Entonces mandaron a hacer un tráiler especial, una plataforma para poderlo transportar. Y entonces, pues todo el camino que pasó hacia la ciudad, se vino por Reforma y todo, fue todo un suceso, porque toda la gente estuvo pendiente de ver cómo pasaba Tlaloc, ¿sí? Y además es muy recordado porque Tlaloc es el dios de la lluvia, y ese día dicen que cayó un aguacerazo, pero muy, así, muy duro, y se creó el mito de que ya había despertado Tlaloc, ¿no? Ujú. Pero fue muy emocionante y hay muchas fotografías por ahí, véanlas, cómo transportaron a Tlaloc por Paseo de la Reforma y cómo lo fueron llevando. Fue muy interesante. Otro suceso de la Ciudad de México, bueno, en México, fue la creación del metro. Ese se inauguró el 4 de septiembre de 1969, aunque llevaban 4 o 5 años construyéndolo. Ese día lo inauguraron, ¿sí? Y el servicio era de la línea 1 entre Chapultepec y Zaragoza. Lo construyó la compañía francesa Alstom. Ahí hay una historia que un día sería padre platicar del metro, ¿no? O sea, los prototipos que hubo venían y ofrecían tal metro y todo. Pero el regente fue a Canadá y le gustó lo que estaban hechos los franceses. Y de ahí se trajeron la empresa que hizo los trenes, se la trajeron de Canadá. Pero había empresas francesas de Estados Unidos. O sea, está muy interesante todo cómo fueron viendo y por qué se decidieron por esta empresa, que es la famosa Alstom, ¿sí? Las líneas posteriores, la 2 y la 3, un año después se inauguraron. O sea, originalmente era de Chapultepec a Zaragoza, cuando se hizo, ¿sí? Inclusive hicieron, porque fíjense, el 4 de septiembre se inauguró con el presidente que se subió, con muchos burócratas que abordaron, o sea, el metro se fue lleno, pero fue invitación, fue un viaje pues para que lo conocieran. Pero el 5 de septiembre a las 5:58 horas abrió el metro por primera vez, ya o sea, un día después, para el uso normal. Y las primeras personas que compraron un boleto del metro en las taquillas de la estación Chapultepec fue Gladys Pereira, en fin, un estudiante. Entonces,
hasta históricamente son las primeras personas que compraron sus boletos del metro y utilizaron el metro. Fueron 27 personas que se considera que fueron los primeros usuarios reales del metro, porque como les digo, ya habían viajado, pero en un viaje nada más de inauguración, ¿sí? Bueno, otro suceso importante fue la nacionalización de la energía eléctrica, porque así como fue importante la nacionalización del petróleo en 1938, que es toda una cuestión épica, también en 60 se nacionalizó la industria eléctrica, ¿sí? En ese tiempo estaba controlado por empresas extranjeras y ya saben, con precios caros, a los empleados exprimiéndolos, o sea, todo. Entonces le tocó culminar eso porque ya venían viéndolo desde antes, pero al presidente López Mateos le tocó culminar esa situación y oficialmente el 27 de septiembre, cuando se pagó la última empresa, fue cuando oficialmente se nacionalizó la industria eléctrica, ¿sí? Hubo muchos trabajos, entre ellos de intelectuales como Vicente Lombardo Toledano, que estuvieron constantemente haciendo esa situación, ¿sí? La empresa que manejaba todo esto era la Light and Power Company, que después se convirtió en la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Entonces, así fue como se hizo la nacionalización de las empresas en México, de la energía eléctrica, ¿sí? Otro suceso muy importante fue la Olimpiada de México 68, que hicimos un programa especial. Nomás la estamos recordando porque fue un suceso de la década que nos tocó hacer la Olimpiada. Los Juegos Olímpicos de la 19 Olimpiada fueron un evento multideportivo que se hizo del 12 al 27 de octubre de 1968. Ya platicamos al respecto, todo lo que pasó, el Black Power, las cuestiones de los mexicanos que ganaron. El Tibio Muñoz ganó medalla de oro cuando nadie se lo esperaba, de puro riñón la sacó. La llegada del sargento Pedraza, el movimiento Black Power de los atletas estadounidenses, el famoso salto de Bob Beamon de longitud que voló, o sea, pero el récord lo tardaron más de 30 años en poderlo romper, cuando un récord no tardan tanto en irlo rompiendo. Es que ese día prácticamente decían que la Ciudad de México no iba a funcionar por la altura, pero al contrario, este cuate le ayudó mucho la altura, ¿no? Y eso fue la Olimpiada, que muy interesante. Otro suceso, híjole, y muy triste, yo creo que el más importante fue la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre. El movimiento estudiantil del 68 fue un movimiento social en el que, además de las escuelas oficiales como el Poli y el UNAM, Parchapingo, la Nacional de Maestros, todo el mundo, y fueron reprimidos, por desgracia, el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Una historia que ya todo no lo sabemos, y por ahí hay varias versiones, y hemos platicado de la cuestión del espionaje, otra cuestión de que echaron la culpa a Carlos Alberto Madrazo y a Elena Garro, en fin, muchas cuestiones del 68, que un día tenemos que hacer un programa especial del 2 de octubre. Nosotros tenemos algunas personas, unas maestras que estuvieron exactamente en la Plaza de las Tres Culturas en ese momento, en ese día, y un día vamos a que nos platiquen la experiencia tan impresionante que les tocó vivir, ¿sí? Bueno, pues vamos a otra cápsula. Ahora vamos a ver los íconos de los 60s. Un ícono es algo que nos queda muy representativo de ese momento. Son personas, son imágenes, son movimientos. Vemos los íconos de los 60s y ahorita regresamos. Aquí veremos 10 íconos de la década de los años 60. El símbolo de amor y paz, Peace and Love. La contracultura, conocida como psicodelia, Los Beatles, la agrupación más importante de la década.
La actriz francesa Brigitte Bardot. La minifalda. El libro Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. La película Los Caifanes de 1967. El disco azul de la Sonora Santanera con Sonia López. Cómics o cuentos mexicanos de los años 60 favoritos de toda la juventud y de todas las edades. Y El taxi, conocido popularmente como Cocodrilo. Pues esta fue la cápsula de los íconos de los 60s. Bueno, vamos a ver un poco ya en el aspecto cultura de los 60s, qué es lo que pasó en México. Bueno, y también en el mundo, ¿sí? Pues en México recuerden que veníamos del rock and roll de fines de los 50, principios de los 60 con el rock and roll de grupos, Teen Tops, Rebeldes del Rock, que poco después se vino a convertir en solistas, ¿sí? Que fue Angélica María, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, César Costa, que toda la década de los 60 pues estuvieron ellos vigentes, estuvieron presentes, inclusive hasta los 70, pero los 60 fueron muy importantes, ¿no? Sus éxitos de Enrique Guzmán, que híjole, son muchísimos, fueron los 60, los éxitos de Alberto Vázquez fueron los 60, los de Angélica María, de todos ellos fueron en los 60. También recuerden que fue el inicio de un movimiento de rock que se llamaba rock chicano, que vinieron gente como Ductus, como Javier Batis, con la revolución de Emiliano Zapata, que a fines de los 60 comenzaron y después siguieron a inicios de los 70. Entonces fue ahí ellos ya vienen con la cuestión de la cultura de los 60, ¿no? De los hippies, de todo eso, que ahorita también vamos a ver, ¿sí? Otro personaje que fue muy importante musicalmente en los 60 fue Gabriel Siria Levario, mejor conocido como Javier Solís. Recuerden que él empezó a mediados de los 50, a fines de los 50 y desafortunadamente murió en 1966. Pero digamos del 60 al 66 fue el rey, porque ya no estaba ni Pedro Infante ni Jorge Negrete. Y él fue el que se llevó toda la cuestión ranchera y creó un género, digamos que lo había iniciado un poco Pedro Infante, pero él fue el rey del bolero ranchero. O sea, ya no la canción así bravía, sino ya boleros de corte ranchero. Él fue el que llevó todo eso a la cumbre. ¿Sí? Entonces, desde afortunadamente el 66, pues falleció y ahí se quedó, aunque a la fecha lo seguimos escuchando, ¿no? Javier Solís, con sus grandes suites, con canciones de Agustín Lara, en fin, híjole, muchas, muchas canciones, ¿sí? Otro artistas que fueron muy importantes en los 60 fue la Sonora Santanera, ¿sí? Era una agrupación que desde mediados de los 50 venía trabajando y en los 60 explotó, ¿sí? En el 60, fíjense, su máximo éxito, y yo creo que a la fecha la Boa, fue en 1960. Una canción compuesta por el cantante Carlos Leico, que es un vil fusil de una música cubana que se llama Esangoa, se referían a un personaje. Y aquí, pues, le acomodo nomás es la boa, que si le tomas, yo nunca le he hallado el sentido, ¿no? Es la boa, o sea, y la versión original decía es Angoa, pero la registró él y se le quedó de él, o sea, pero fue un vil fusil. Pero fue su máximo éxito de la Sonora Santanera, entre, híjole, muchísimos, ¿sí? A finales de 61 fueron contratados a una fiesta y ahí una muchachita de secundaria le pidieron que cantara con ellos. Fue tan grande el éxito que pues la contrataron. Y esta cantante jovencita era Sonia López. Estuvieron con mucho éxito. Grabaron un solo disco, el álbum Azul, en 1962. Pero de ahí se deriva el Ladrón, o sea, El Nido. Todas las canciones de Sonia López con Santanera están en un solo disco, hasta parece disco de éxitos. Pero no, es un disco que sacaron en su momento, el famoso disco azul.
y por cuestiones de intereses y todo, ella nomás duró un año con el grupo. La sacaron suponiendo que iba a ser ella la artista, y cosa que no fue cierto, ¿no? O sea, y ya pues, se quedó, pero un año solo la Santanera con Sonia López y fue un exitazo tremendo. Y después la Santanera, pues todos los 60s, pues todas las canciones y esto se dio en los 60s, inicios de los 70s. Pero fue la agrupación más importante de música tropical en México, ¿sí? La famosa Chamaca de Oro. Bueno, en los 60, como en el 67 más o menos, nos llegó de España un cantante que venía de ganar, participado en los festivales de Eurovisión. Este joven cantante, muy jovencito, era Rafael. Entonces llegó aquí a México con Yo Soy Aquel, eh, Mi Gran Noche. Fue un exitazo rotundo. ¿Sí? A partir del 67 Rafael fue el ídolo de México, digamos, de España, hasta que pues ya dejó un poco como en el 74, 75, ya llegaron gente como Camilo Sesto y ya lo empezaron a desbancar, pero en los 60 Rafael era lo máximo aquí en México, ¿sí? También recibimos en esa época una ola de cantantes argentinos a fines de los 60 que fueron muy importantes, como es el caso de Leodán, que inclusive se vino a México a quedarse, se instaló en México y sigue en México, ¿no? Leodán, híjole, un exitazo. Otro fue Palito Ortega, otro fue Leonardo Fabio, otro fue Piero, o sea, como que llegó mucha eh, gente de Argentina, ¿sí? Como después, en la vez pasada que hablamos rock en tu idioma, también nos invadieron muchos los argentinos, ¿no? O sea, sí. Bueno, recuerden que una cuestión muy importante de esa época fueron los famosos hippies, ¿sí? Que hippie deriva de otra palabra en inglés que es hip, que quiere decir novedoso, de moda. De ahí se denominó hipster, que indica lo que pretende ser como vanguardista. De ahí se deriva el... ¿sí? El 6 de septiembre del 65 se considera el periodo de inicio de los hippies en San Francisco, ¿sí? Esa palabra la utilizó Michael Fallon por primera vez para referirse a los nuevos beatniks y a los jóvenes pues, que andaban con esa onda, ¿no? Los hippies escuchaban rock psicodélico, groove y folk contestatario, abrazaban la revolución sexual y creían en el amor libre. Obviamente, pues también consumían alucinógenos, marihuana, LSD, en fin, una serie de drogas, ¿no? Eh, y todo eso también viene derivado un poco, ellos tomaron de la psicodelia. La psicodelia es una corriente que impactó en la música, en los artes, en las artes en general, ¿no? Y visualmente. Y los hippies lo agarraron como su estandarte, ¿sí? Eso es lo que es la psicodelia, ¿sí? Digamos que es una contracultura, pero fue muy, muy importante. Otra situación de los 60 que fue muy importante, no es importante, pero sí impactó, fue la aparición de la minifalda y el bikini. ¿Sí? Ahí en el 64 apareció el bikini y digo, la minifalda. Y por ejemplo, se dice que una escena en el 62 de Ursula Andrews, en una escena del Doctor No, cuando ella sale usando un bikini blanco, fue como que el boom de ellos, ¿sí? Otra cuestión que fue muy importante en los 60 fue la guerra de Vietnam. Una guerra que empezó del 50 y tantos y acabó en mediados de los 70. Una guerra que dicen, híjole, Sin pero sentido. todos los 60 estuvo marcada por la famosa guerra de Vietnam, ¿sí? Otra situación, y ya lo vieron ahorita en los iconos, en los 60, pues fue el rock. Y entre el rock, pues los Beatles se considera que fue muy importante. Pues se supone que la banda de rock y de los músicos más importantes del siglo XX, ¿sí? Ellos empezaron con el rock and roll, haciendo hasta llegar a sus famosas creaciones ya muy experimentales, muy de estudio, ¿no? Como el Sargento Pimienta, que se considera una de las grandes obras de la música. ¿Sí? Otra situación también muy importante fue la aparición de Bob Dylan, de Robert Zimmerman.
también vino a modificar también la forma de pensar, obvio, la música, y muy, muy importante Bob Dylan, que al 2016 es el único músico que le dieron un premio Nobel, por su importancia, por lo que ha aportado a la literatura, porque al fin y al cabo, pues también aportó a la literatura por medio de su música, ¿sí? Es el único que lo ha logrado. Y recuerden, por ejemplo, en los 60s, a fines de los 60s, fue la etapa que coexistieron, digamos que los 4 grupos de rock más importantes, como son Beatles, Rolling Stone, Doors y Creedence. A finales de los 60, 67, 68, ellos estaban en su máximo esplendor, los 4 haciendo todo, pues, sus obras maestras, ¿no? En algunos estudios que se ha hecho de música de rock en inglés, se considera que las canciones clásicas más importantes se dieron en el año 67 y 68. Y ellos fueron parte importante de esa situación. Hablando ahora de literatura, pues, ¿qué podemos decirles, no? O sea, la literatura es muy importante, y en los 60 se dio el famoso boom de la literatura latinoamericana, ¿sí? Que el boom se relaciona en particular con Gabriel García Márquez, con Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, que son los puntas de lanza, ¿no? Que vinieron a darle, o sea, hacer el boom, porque, o sea, explotó toda la literatura latinoamericana al mundo con estos autores, ¿sí? Y se considera el 67 el más importante porque fue el año que se publicó 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana y del mundo y de todos los tiempos. Sí, entonces también fue muy importante el boom latinoamericano. También se dio aquí en México un movimiento que se llamó la literatura de la onda, con varios autores, entre ellos José Agustín, Parménides García, Fernando del Paso, Gustavo Sáenz. Varios. Era una literatura de contracultura muy, muy importante, ¿sí? ¿Y qué nos puedes decir tú de la...? Pues fue un llamado por y para los jóvenes de ese momento, porque ya se estaban tocando historias con gente de la juventud. Ajá. Venían, yo me imagino, de que eran influenciados por la cultura de los beatniks de Estados Unidos, que también fue más o menos por esa época, un poquito antes, como en los 50s, y hablaban temas que a los chavos les pegaba, porque antes nadie pelaba, o sea, era Como que la literatura era para adultos. era infantil o ya para adultos, sí, ¿no? no O sea, para jóvenes. los adolescentes no existían. Ajá. Hasta justamente, bueno, en los 50s un poco, igual con el rock and roll y todo eso, pero ya en los 60s fue cuando ya, ahora sí que esa cultura adolescente pasó a estos lugares. Muy, muy importante. Otra cuestión que fue importante fue el cine, digamos, a nivel internacional, a nivel nacional. En el nacional, pues simplemente recordamos los Caifanes, ¿no? Que fue un parteaguas dentro del cine. Sí, pues ya ahí vimos todo el programa al respecto de los 60s, que fue una época muy particular, porque fue como una época de transición entre la época de oro Sí, y el en ese entonces nuevo cine mexicano. sí. Sí, inclusive fue baja, ¿no? Sí, O sea, pusimos la vara tan alta en los 40, 50 que los 60 ya, o sea, no se hallaban en su lugar, ¿no? A pesar de que ya había varias estafetas del caso de Buñuel con bueno, con Alcoriza en y los todo 60 eso. se dio la trilogía de Buñuel, ¿no? Ajá. La trilogía Buñuel a la triste, que fue Viridiana, una de nuestras 2 palmas de oro que tenemos del Festival de Cannes. Simón del Desierto y El Ángel Exterminador. Y pues ahí, o sea, todos los directores de la época de oro seguían dando ahí sus bandazos, ¿no? Como Ismael Rodríguez con La Cucaracha, o el Indio Fernández por El de ahí. Fernández ya. Y sí, Cantinflas, que insistimos, o sea, no era la calidad ya tan buena como en su inicio, pero bueno, todavía estaba. Los 60 fue muy importante también para Cantinflas, ¿sí? El cine.
A nivel internacional se dieron películas muy importantes como Psicosis de Hitchcock, las primeras películas de James Bond, Doctor No, Odisea del Espacio Sí, de del Kubrick. James Bond, del Sean Connery, recién fallecido Ajá. hace unas semanas. Sí, y casos como la señora Robinson, el Sí, graduado, el graduado, o Kubrick sacó su Odisea en el espacio, Odisea del Espacio. que también fue un punto de inflexión en el cine. El planeta de los simios, Ujú. Amor sin barreras, o West Side Story, como la conocemos aquí en México. Todavía había cine de western, todavía era muy Sí, importante el western. la Con John trilogía Ford. de Sergio Leone creo que salió en esta época, en esta década también, Ujú. que son estas con Clint Eastwood, El bueno, el malo y el feo, y todas ellas. La novicia rebelde, Sí, cine musical. de cine musical, ajá. Sí, fue muy importante también, ¿no? O sea, En Italia, ¿no? También fue la gran época de Fellini con La Dolce Vita y Ocho y medio, no sé si es de esta década, pero pues por ahí por ahí va. fue Sí, casi. sí, sí. Entonces, como se dan cuenta, fueron cambios muy importantes. En el caso de la música de los 60, como le digo, hubo muchos cantantes, pero no hubo muchos compositores. Si nos damos cuenta, los compositores contemporáneos importantes de música popular se dieron en los 70. En el caso de Vicente Fernández, que no es compositor, pero bueno, es cantante, digamos que así una de las primeras figuras. Juan Gabriel, Joan Sebastián, el Buki, todos esos ya fueron de los 70s. No fue, o sea, los 60s como que sí no hubo tanta cuestión de, este, de creación en México, sobre todo hubo muchos covers, ¿no? Y y pues eso fue También recordarles que, por ejemplo, en el transporte, pues es bueno recordar que habían los camiones, que eran las famosas vitrinas, y había de primera y de segunda, y los taxis eran los cocodrilos y las cotorras, ¿no? O sea, eh, pues, se nos acabó el tiempo, o sea, que hubiéramos querido, hay muchas cosas que hablar más de los 60, pero desafortunadamente se acabó el tiempo. Este, pues ahora sí que estamos consternados por las muertes que antier sucedieron, ¿no? El caso de Diego Armando Maradona, que tenía 2, 3 semanas que habíamos hablado justamente de él aquí en este programa, Por el Mundial. por el Mundial y su gran hazaña de la cuestión de que el honor que tuvo contra Inglaterra de haberles ganado, ¿no? También la muerte de una gran cantante vernácula, Flor Silvestre, actriz del cine, de la época del cine nacional, muchas películas, ella sale, jovencita sale en eso, o sea, muy importante actriz del cine, de la época de oro, y cantante, pues, ¿qué se puede decir, no? Pues simplemente la canción de las bohemiadas, todo Cielo Rojo, ella fue la que hizo la creación originalmente. Sí, la primera interpretación. La primera interpretación, Cielo Rojo, fue de Flor Silvestre. Y no el hecho de que dicen la esposa de Antonio Aguilar, no, Flor Silvestre. Sí, ella por sí misma tiene una gran carrera. Así es. Y otra, pues, desafortunadamente, el doctor Mireles, ¿no? Todo un personaje, ¿no? Con claroscuros. Con claroscuros, pero siempre congruente. Ahí en la raya se moría y pues, tres muertes en un solo día estuvo. De 3 personajes muy importantes. Bueno, pues la recomendación de siempre. Sí, que por favor quédense en casa, tengan todas las medidas de sanidad y vamos a seguir, que ya esperemos que ya pase pronto esto, pero de todos modos sigan quedándose en casa si están sus posibilidades. Pues sí, ya no nos queda más que agradecerle como siempre al Centro Cultural Futurama TV, a nuestra operadora Berenice Lomelí, a la directora de Cultura, Recreación y Deporte, Rosalba Cruz López, y obvio al primer alcalde Gustavo Madero, el doctor Francisco Chiguil Figueroa. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos y vernos. Nos estamos viendo la siguiente semana.
Como parte de los trabajos de mejoramiento y rehabilitación en los espacios deportivos de nuestra demarcación, el gobierno de la alcaldía Gustavo Amadero trabaja para modernizar y lograr reacondicionar las instalaciones del Deportivo Francisco Zarco, ubicado en San Juan de Aragón. Hasta ahora se ha intervenido el pasillo central, sanitarios, banquetas, malla ciclónica, gradas y mantenimiento a áreas verdes. También se han instalado luminarias modernas con tecnología LED, así como la colocación de rampas para el acceso a personas con capacidades diferentes. En tu alcaldía GAM seguimos trabajando por todas y todos, transformando juntos. El gobierno de la alcaldía Gustavo Amadero informa: el coronavirus es altamente contagioso y se extiende cada día más. Se transmite al contacto con ojos, nariz y boca, a través del estornudo y la tos. Así que en esta contingencia sanitaria, lava tus manos constantemente. Utiliza jabón y gel antibacterial. Lava y desinfecta los alimentos. Limpia las superficies en tu hogar. No toques tu cara. No saludes de mano ni de beso. Mantén tu sana distancia y evita estar en espacios públicos. Evitemos juntos la proliferación del COVID-19. Cuida de ti y de tu familia. Quédate en casa ya. Esto es Futurama TV.